Niños, en este curso vamos a ver el aparato reproductor femenino. Vamos a ver órgano por órgano y con las funciones. El aprendizaje esperado es reconocer las funciones principales del aparato reproductor femenino y cuáles son sus órganos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato reproductor masculino y femenino. Cuando nacemos, hay una serie de características que diferencian claramente el cuerpo de las mujeres del de los hombres. Son los órganos sexuales. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando y es más fácil distinguir un hombre de una mujer. Porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, no diferenciamos a los niños de las niñas a simple vista, ¿a que no? Bueno, pues vamos a conocer un poco más del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino está formado por varios órganos, la mayoría de ellos localizados en el interior del cuerpo de la mujer. Estos órganos son los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el útero y la vulva. Los ovarios son dos pequeños órganos donde se producen y maduran las células sexuales femeninas llamadas óvulos. Esto se produce durante la pubertad, que es cuando los seres humanos nos desarrollamos y dejamos de ser niños para ser adultos. Las trompas de falopio son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. El útero es un órgano hueco y musculoso, y es aquí donde se desarrollan los bebés en caso de embarazo. La vagina es un conducto que une el útero con el exterior, y es por donde salen los bebés cuando nacen. La vulva es el único órgano externo del aparato reproductor femenino y protege la entrada a la vagina. Bueno, ya conocemos el aparato reproductor femenino. Ahora es el turno del masculino. Los órganos del aparato reproductor masculino están en el interior y en el exterior del cuerpo de los hombres. El pene es un órgano externo musculoso en cuyo interior se encuentra la uretra. Y la uretra es un conducto que expulsa al exterior la orina y el semen. El semen, por si no lo sabéis, es una mezcla de líquido seminal y espermatozoides. Los testículos son dos órganos que se encuentran en el exterior del cuerpo. Durante la pubertad, en ellos se empiezan a producir las células sexuales masculinas, llamadas espermatozoides. Los conductos deferentes comunican los testículos con la uretra y se encuentran dentro del cuerpo. Las vesículas seminales producen un fluido llamado líquido seminal que transporta los espermatozoides. Ya hemos conocido el aparato reproductor femenino y masculino, imprescindibles para que los seres humanos podamos reproducirnos. Pero eso lo conoceremos en el vídeo de la reproducción. ¿Os ha parecido interesante? Espero que sí. Adiós amigos y por favor no olvidéis suscribiros a happylearning.tv. En el video entonces nos mostraron cuáles son las funciones del aparato reproductor femenino y masculino. Pero pues en esta presentación nos vamos a basar solamente en el aparato reproductor femenino. Esta diapositiva nos muestra las funciones del aparato reproductor femenino, el cual tiene varias funciones. Mientras que en el aparato reproductor masculino solamente encontramos dos funciones. Nosotras tenemos 4 funciones muy importantes. La primera, el aparato reproductor femenino es aquel el que produce los gametos femeninos, las células reproductivas, llamadas óvulos, mediante un proceso que ya hemos visto que se llama meiosis. La segunda función del aparato reproductor es la de producir hormonas sexuales femeninas.
las cuales son las responsables de formar las características de las hembras, que más adelante que ya las vimos, pero que también más adelante las vamos a recordar. Estas hormonas son los estrógenos, la progesterona y entre otras. La tercera función es la de recibir a los espermatozoides. Es el sitio de la fecundación. Fecundación, unión de óvulo y espermatozoide. Y la cuarta función, una muy hermosa, es la que permite el aparato reproductor femenino. Es el sitio donde se permite el desarrollo del cigoto, que es la primera célula entre unión de óvulo y espermatozoide, hasta el desarrollo del feto. 9 meses, o mejor dicho 10 meses, de 38 semanas hasta 42. Bueno, el aparato reproductor femenino tiene unos órganos, los cuales se dividen en dos, en los órganos externos y en los órganos internos. Los órganos externos, como su nombre lo indica, están por fuera del cuerpo, y entre ellos encontramos el monte de Venus, los labios, el clítoris y el vestíbulo vulvar. Y dentro de los órganos internos, como su nombre lo indica, están dentro del cuerpo de la mujer, están los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Órganos internos. Entonces aquí vemos la imagen de la anatomía interna del aparato reproductor. Nos muestran de abajo hacia arriba, empieza la vagina, una estructura hueca. La segunda estructura que vemos en la mitad es el útero, conocido comúnmente como matriz. Después vemos dos cuernos o trompas, como unos ramilletes, se llaman las trompas de falopio. Y después vemos unas bolitas. Estas son dos glándulas llamadas ovarios. Vamos a ver cada una de las funciones de estos organelos. Los ovarios son dos glándulas pertenecientes al sistema endocrino también, las cuales cumplen dos funciones. Primera, producción de los óvulos por el proceso de meiosis, y posterior maduración de los óvulos. ¿Qué es un proceso de maduración? Lo mismo que en un árbol, un fruto está pequeño y empieza a crecer hasta que madura. Esto mismo pasa con los óvulos. El óvulo se produce y sufre un proceso de 28 días en que él va a madurar. ¿Qué es la maduración? El crecimiento del óvulo. Y la segunda función que cumple el ovario es producir hormonas sexuales. ¿Cuáles hormonas? Una hormona llamada estrógenos, que da todas esas características que nos hacen ser a las mujeres tan bonitas, características femeninas. Y otra hormona que aparece un momentico, muy poquito cada mes, que se llama la progesterona, pero que si la mujer llega a quedar en gestación, en embarazo, se va a producir durante 9 meses y después, que se llama la progesterona, es la hormona responsable de la gestación, pero cada mes aparece un poquito de ella. Entonces, estos son los ovarios y estas son sus funciones. El útero o matriz, que lo llaman comúnmente las madres. El útero, como lo vemos en la fotografía, es como una bolsita que tiene una forma de triángulo en el centro. El útero se divide en 3 partes: los cuernos o trompas, el cuerpo, que es el que vemos en la imagen, y muy en la parte de abajo el cuello. Cada una de esas partes realiza una función diferente. Vamos a hablar del cuerpo, que lo tenemos aquí. El cuerpo es donde
el cigoto, que es el óvulo que ha sido fecundado, baja y se anida se implanta o se pega a una membrana que forma el útero. Cada mes nos forma esa membrana se llama el endometrio. Acuérdense, niñas, endometrio es una membrana que se forma cada mes preparándose por si hay una gestación. Esa membrana es la que se va a convertir posteriormente en placenta. Pero cada mes se forma porque nos estábamos preparándonos, y si no hay gestación, esa membrana se libera junto con el óvulo y es lo que conocemos como menstruación. El cuerpo del útero le ayuda haciendo contracciones. Esas contracciones es lo que nosotros decimos cólicos. En las mujeres las contracciones son fuertes porque forman una membrana muy gruesa. En otras mujeres esas contracciones son casi ni se sienten porque forman una membrana muy delgada, un endometrio muy delgado. Eso tiene que ver también con la cantidad de sangre en ese periodo. Entonces este es el cuerpo, la función del cuerpo. Entonces la primera, cada mes, cada 28 días, entonces formar la membrana del endometrio para prepararse para formar una placenta. Eso si no hay fecundación del óvulo. Cuando hay fecundación del óvulo, el óvulo baja, el óvulo fecundado, llamado cigoto, pero ya aquí ya tiene 8 días, ya tiene otros nombres que los vamos a ver más adelante. Él se anida, se implanta y ese endometrio se convierte en placenta y el útero empieza a alimentar al embrión y hacerlo crecer hasta que se convierte en feto. Ya les había dicho, de 38 a 42 semanas. El útero puede crecer muchísimo, es el sitio que tiene más capacidad para crecimiento dentro del cuerpo. Si el embrión llega a quedar en otro sitio que no es el cuerpo del útero, porque no bajó, se llama embarazo ectópico y no puede llegar a nacer. Revienta la trompa y se ocurre un aborto. Las trompas de falopio o cuernos son dos estructuras, como las vemos en las imágenes, que salen al lado y lado del útero, o son los cuernos del útero. Ellas desembocan en una estructura como en forma de mano, la cual se llaman las fimbrias. Su función es la de comunicar, tiene dos funciones. La primera, la de comunicar al óvulo del ovario hacia el cuerpo del útero, primera función. Segunda función, es el sitio donde ocurre la fecundación. Las fimbrias atraen al óvulo y lo alojan en toda la mitad de la trompa y él espera ahí unos días, 4 días aproximadamente, esperando a que llegue el espermatozoide. Si esto no ocurre, él continúa su recorrido para salir en forma de periodo, ¿sí? En este sitio se puede decir que es el spot del óvulo, porque allí le dan todo el alimento y todo lo que necesita. Es donde él puede permanecer vivo durante unos días. También es el spot de los espermatozoides, es el único sitio donde también les dan nutrientes y los consienten. El resto del aparato reproductor femenino de la mujer los ataca para hacer una selección de que solamente el más fuerte sea el que llegue. Entonces es el sitio donde ocurre la ovulación. ¿Qué es la ovulación? El día donde el óvulo está dentro de la trompa de falopio. Esos 4 días donde él está ahí esperando que llegue el espermatozoide. La ovulación ocurre en una trompa cada 28 días. En la derecha este mes, en el siguiente es 28 días en el otro. Hay mujeres que sí ovulan por las 2 trompas de falopio y son aquellas personas que tienen la predisposición genética de tener mellizos. Bueno, la tercera parte del útero es el cuello uterino o cervix. Vamos a mirar la imagen
del útero, en la parte de abajo donde acaba de terminar el triángulo que les decía, encontramos como unas onditas. Esa parte es el cuello del útero. El cuello del útero cumple dos funciones. La primera es el sitio donde deposita el pene los espermatozoides. Allí los espermatozoides pierden como un casquito que traían que se llama el acrosoma, que los hace viables. Con ese casquito ellos no pueden fecundar el óvulo. En el cervix hay unos elementos que les permiten que perder ese casco. Primero, entonces, sitio de posición de los espermatozoides. Y segundo, es el sitio de selección de los espermatozoides. El cervix, todos tóquense por favor la oreja, tiene cartílago, que es lo mismo que tenemos en la orejita. Y tiene unos cartílagos en forma de anillos. Esos cartílagos impiden que espermatozoides defectuosos puedan seguir su paso y avancen, porque los espermatozoides tienen que nadar hacia adelante. Hay algunos defectuosos que nadan de lado y estos anillos lo que hacen es atraparlos e impedir que sigan y fecunden a un óvulo y pues nazcan niños con problemas. Entonces esa es la primera selección. La vagina, como yo lo digo en forma de chiste, es el órgano más bajito de vagina. Bueno, es el órgano que tiene la forma semejante al órgano copulador de los machos. La vagina tiene la misma forma anatómica que el pene de los machos. Es donde es el sitio de acople del pene. Esa es la función. Vamos a ver entonces los órganos genitales externos, los cuales podemos ver en la imagen. La vulva, que encierra lo que tiene el monte púbico, los labios mayores y labios menores, el orificio vaginal, el orificio uretral y el clítoris. La vulva. La vulva, como vemos en la fotografía, es toda la zona externa del aparato reproductor femenino. Está formada por los labios cavernosos, los cuales tienen vello púbico. Y estos últimos se encuentra el clítoris, la parte delantera, y después continúa la uretra, que es por donde sale la orina, y después la abertura vaginal. Entonces encontramos esas tres partes de todo lo que se llama vulva. Comúnmente nos enseñan de pequeñito nombres que no son y aprendemos que el nombre es la cuca. Ese nombre no existe sino en nuestra terminología corriente y vulgar. El nombre técnico y el nombre que es la vulva. Bueno, entonces les informaba en la anterior diapositiva que el clítoris es el que queda en la parte anterior o de primeras, y es un órgano externo que se encarga de hacer sentir placer. Es un cuerpo que se contrae y que se pone eréctil y hace sentir placer a la mujer. Los labios mayores y los labios menores, junto con el vello púbico, cumplen una función de protección, para que no ingresen partículas extrañas a la vagina ni al meato urinario. Entonces su función especialmente es la protección, aunque pueden también inflamarse en la parte de la excitación.
Aquí vamos a ver una de las partes que más polémica causa, que se llama el himen. El himen es una membrana delgada que se localiza en la apertura de la vagina y por el cual pues se cree que una mujer es virgen o no es virgen si tiene presencia o ausencia de ella. Realmente no todas las mujeres nacen con esta telita. Entonces el himen es solamente una protección que se tiene para la entrada a la vagina. Bueno, la función entonces del aparato reproductor, una de las funciones del aparato reproductor femenino es la de producción de los óvulos. Este proceso se lleva a cabo mediante un proceso que se llama meiosis, que es la producción de células para los seres pluricelulares de reproducción sexual. En las hembras este proceso se llama ovogénesis, génesis de formación, ovo de óvulos. Recordemos y miremos la imagen muy bien. La primera célula la encontramos con 4 cromosomas. Bueno, empecemos desde cero. La primera bolita que vemos ahí es una célula diploide con la información genética completa, llamada ovocito primario o ovocito primario, la cual tienen todas las mujeres desde el momento en que se formó en el vientre de la mamá. Veíamos unos videos que dicen que 200.000 millones de ellos tenemos y ellos están desde que nacemos, pero solamente hasta que tenemos hormonas sexuales empieza este proceso. Entonces este es el proceso que ocurre cuando empiezan las hormonas a segregarse, y esto es cuando alcanzamos más o menos el 70% del desarrollo corporal que vamos a tener cuando seamos adultos. Entonces miremos la imagen. La célula, lo que vemos en el centro se llama, muy bien, núcleo, y lo que tenemos dentro del núcleo se llaman como cromosomas, y los cromosomas son los que tienen información genética. Excelente. Vemos después que esa célula tiene 4 cromosomas, en el ejemplo 1, 2, 3 y 4. Pasamos y de esa célula hizo el proceso de meiosis que tiene fases, ¿cierto? Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Entonces vemos cómo de una se pasó y se convirtió a 2 células hijas, ¿cierto? Estas a su vez vuelven y pasan al proceso de meiosis 2 con profase 1, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y vemos cómo de una célula pasamos a 4 células. ¿Cuál es la otra diferencia? Que de una célula de 4 cromosomas pasamos a 4 células, pero miren muy bien los punticos adentro. ¿Cuántas células tienen? ¿Cuántos cromosomas tienen? 2, ¿cierto? O sea, de una célula con la información genética completa diploide se producen 4 células hijas con la mitad de la información genética haploide. Recordemos también que el año pasado vimos que la información genética se combina 46 cromosomas elevado a la 46, y que eso me da una combinación de 9 billones de posibles combinaciones. Entonces cada óvulo que se produce ahí no va a ser igual. En las mujeres ocurre algo curioso. Se forman 3 cuerpos polares que vemos que son las mismas células pero un poquito más pequeñas, y un solo óvulo grande. Ese solo óvulo grande es el que tiene como un caparazón que hace que solamente a él vayan a llegar las hormonas que le van a permitir la otra parte que dije, que es maduración. ¿Qué es la maduración del óvulo? El crecimiento, que dura 28 días. Profundicemos sobre la maduración de los óvulos. Entonces vamos a mirar la imagen, que uno aprende más con las imágenes. Ya vimos lo que ocurre con la meiosis. Uno de esos solos, los otros se vuelven cuerpos polares y se reabsorben. Uno solo de esos
es ese pequeñito que vemos en la parte de abajo. Empieza a coger una capita, como rojita, ¿sí la ven? Unos punticos. Y esos punticos cada vez crecen más y hacen crecer al óvulo. Miren que al inicio era un puntico muy pequeño y ahora él va agrandándose. Las dos cosas ocurren. Eso es maduración, como yo les decía, igual que en una fruta. Crece y se va convirtiendo a otro color. Esa cascarita que adquirió el óvulo se llama folículo. Repitan conmigo, folículo. Ese folículo es la cáscara, así como la cáscara de huevo, porque él es un óvulo igual que el de nosotros, pero pues en las aves. Ese folículo, cuando ya ocurren los 28 días, cambia de color, ¿sí lo ven? Se convirtió en un color como amarillito. Cuando está amarillito está listo, así como cuando nos sale un barrito en la cara y empieza a aflorar a la piel, a aflorar, él se va hacia el borde del ovario y empieza a crecer hasta que revienta. Cuando revienta, ¿qué sale allí? El óvulo. ¿A dónde se dirige el óvulo? A las trompas de falopio a esperar al espermatozoide. Esto nos ocurre cada 28 días y se llama ovulación, maduración y ovulación. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí no termina la historia. Vemos que dentro del óvulo el folículo queda y se convierte cada vez como más grande y más amarillo. Sí, cambia de nombre y se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ojo niños, acuérdense de aquí porque este cuerpo lúteo produce la hormona llamada progesterona, que es la responsable de la gestación. Cuando una mujer queda en embarazo, este cuerpo lúteo manda la señal al sistema nervioso central y él empieza a producir la progesterona que va a mantener todas las características del embarazo y ya. Segunda función del aparato reproductor femenino. Producción de hormonas sexuales. El sistema endocrino en nuestro cerebro, en una glándula que se llama el hipotálamo, produce la hormona llamada FSH y la hormona LH. Estas dos hormonas son las que pasan por la sangre y llegan a los ovarios a estimularlos y hacer que produzcan los óvulos y que se produzcan las hormonas. ¿Qué hormonas producen los ovarios cuando manda la señal el cerebro? Una que se llama los estrógenos, que son todas las responsables de las características sexuales de hembra, como caderas anchas, como desarrollo de vello púbico y vello axilar, como agrandamiento de las glándulas mamarias, de los senos, desarrollo de agrandamiento del aparato reproductor femenino y todas las características como piel suave, voz fina, cabellera hermosa, pestañas y características femeninas. Estas hormonas, los estrógenos se mantienen en unos niveles constantes, pero cuando hay ovulación hay un pico de producción de estrógenos que nos hacen ver más bonitas hacia los hombres. Mientras que la progesterona se produce también después, si el óvulo no fue fecundado, ella se produce un pico de progesterona esperando si él es fecundado. Si no es fecundado, ella vuelve y desaparece. Pero si ese óvulo fue fecundado, la progesterona continúa 9 meses de la gestación y continúa después de la gestación para hacer producir la leche. Bueno, esta diapositiva nos muestra la tercera función del aparato reproductor femenino, la cual es el sitio de la fecundación. El sitio de la fecundación que ocurre tras la ovulación, que la ovulación es donde sale el óvulo del ovario y se dirige hasta la trompa de falopio.
Allí espera al espermatozoide, como miramos en la imagen, unión del espermatozoide con el óvulo, donde se fusionan la mitad de la información genética que lleva el espermatozoide con la mitad de la información genética que tiene el óvulo, 23 cromosomas más 23 cromosomas para dar una nueva célula llamada cigoto que va a tener 46 cromosomas. Y esta nueva célula empieza un proceso de mitosis, de multiplicación y multiplicación y multiplicación, que es el que vamos a ver, que es la cuarta parte. Y entonces llegamos a la cuarta función del sistema reproductor femenino, que es el desarrollo embrionario, que consiste en que ese cigoto, como les estaba diciendo, hace mitosis y mitosis y mitosis y mitosis y se va convirtiendo en mórula, después en blastocito, blastocele, blastómero, y empieza a girar desde la trompa de falopio hasta que baja al útero. Ya en el útero, a los 8 días, se anida o implanta, que es coger al endometrio que se había formado, acuérdense, como vemos allí, se implanta, se une para formar el cordón umbilical, y allí el embrión, el blastocito, el blastómero, se convierte en embrión a los 3 meses, que es lo que vemos en las imágenes. Y este embrión empieza a crecer por mitosis, 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 hasta que cumple las 38 o 42 semanas, y después el proceso que viene es el parto.